de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto para Dios. Amén y amén. Si te sale allí en pantalla, ayúdame a leerlo. Vamos, diga conmigo: e irá delante de él. ¿Con qué? Con espíritu del poder de quién. Ya conmigo, poder profético. ¿Para qué? Para hacer volverlos, que por estos días se han perdido los corazones, de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto para quién? Para Dios. Esa es una palabra profética que sale de la voz del ángel. A propósito, creo que hace un instante Mauro estaba hablando sobre esto, estaba hablando sobre lo que fue la aparición del ángel a María y el ángel a Elizabeth, quien fuera la mamá de un profeta llamado Juan el Bautista. Y uno de ellos es que estaba profetizando sobre Jesús, que Jesús tendría un espíritu profético y haría que esto que acabamos de leer fuera una realidad, de hacer volver los corazones que se han perdido. Y me llama la atención que dice presencia con el espíritu y el poder. Digan conmigo, iglesia mía, espíritu y poder. ¿De quién? De lo profético. Cuando hablamos de Elías, no hablamos de un hombre, hablamos de una dimensión profética para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar el camino bien dispuesto. Luego quiere decir que siempre en la Biblia que hubo una aparición profética, que hubo una voz profética para el pueblo de Israel, es porque Dios quería preparar un camino, bien fuera para el juicio o bien fuera para retornar el corazón del pueblo que se había alejado de Dios. Creo, iglesia, que Dios más claro no nos puede hablar, y está hablando con cada uno de nosotros. Está hablando contigo, con tu casa, está hablando con tu ministerio, de que Dios te está levantando y te está preparando en asuntos proféticos, en donde tú ya no vas a tener miedo de soportar una discusión o de ser radical en tu convicción. Por estos días muchos tratamos de guardar una diplomacia, tratamos de guardar la imagen. Mejor no digo, mejor no pongo allí porque me critican, me dicen. Recuerdo que en alguna ocasión un pastor amigo me dijo: no, yo no volví a colocar nada en las redes sociales. Le dije: ¿qué pasó? No, un día coloqué algo y eso comenzaron a criticarme. Yo dije: no, yo no vuelvo a colocar. Yo le dije: ¿por qué no? Entonces dejaste de expresar lo que Dios te dice por la crítica de cualquiera. Vas a ser criticado siempre. Por eso yo te decía al inicio, como cuestión de prólogo, te decía: a veces queremos agradar a todos, queremos ser buenas personas con todos, queremos, no, mejor no digo porque es que me critican. Pero la voz profética es precisamente eso, una voz profética. Y la voz profética no va a gustarte a mucha gente. Mucha gente no va a querer escucharte. Ahora, por estos días se nos han levantado críticas a los cristianos tremendamente, y el diablo usa todo su arsenal de mentiras, por algo es padre de mentira, y nos están criticando de una manera tremenda, porque cuando comenzamos a tocar territorios algo delicados como la política, como la economía, como la academia en nuestro país, se va a levantar el diablo. Ni creas que el diablo va, cuando tú estás dispuesto a pisarle territorios que están históricamente tomados por Satanás, ni creas que el diablo te va a mandar un ramo de rosas, ni te va a mandar un mariachi a tu casa. Él te va a atacar. Él se va a incomodar con una voz profética, con alguien que está llevando la gloria de Dios a un lugar. Todos dicen amén. Pero escuche bien esto. Y las críticas se levantan porque muchos de nosotros a veces nos expresamos. En el año 2016 hubo un proceso de paz en Colombia. Digo de paz porque fue un tratado bilateral entre un grupo radical de izquierda armado y el gobierno de ese entonces. Y nosotros los pastores en mayoría votamos por algo que se llamó un plebiscito, un referendo que decía sí o no a ese proceso. Nosotros votamos no, porque había un montón de inconsistencias antibíblicas en ese lugar. Y nos levantamos, dijimos no es así que se hace la paz. No es con impunidad, no es con un perdón y un olvido y premiando al asesino. No. La Biblia me habla de perdón, pero me habla también de justicia.
Era una cuestión que empobrecía más que enriquecer. Y hoy estamos viendo la consecuencia de ese tratado supuesto de paz. Hoy lo estamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando? Le dieron curules a los que alguna vez asesinaron. Y hoy estos han adoctrinado a nuestros jóvenes y están causando una muerte muy grande en las calles. Y nosotros dijimos no. ¿Y qué pasó? Que nos levantó la sociedad a decir: los pastores que predican de paz y les gusta la sangre, les gusta el derramamiento de sangre, y que hablan de paz y quieren ver muerto a la sociedad. Van a levantar. Hace poco hubo una ascensión de una moción de censura a un ministro de defensa en Colombia, y los partidos cristianos, nosotros votamos no hay que destituir al ministro, porque eso genera inestabilidad a la institucionalidad. Esperemos a que esto baje y después sacamos las conclusiones. Pero ¿qué pasó? Se levantaron en estos días voces muy tremendas para decir: bueno, nuevamente a los cristianos les gusta la guerra y consienten masacre. Es absurdo. Cuando nosotros nos levantamos en una voz profética, iglesia, vamos a recibir los ataques más feroces del diablo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Y en algún momento, ahí yo tengo la versión, esa versión es traducción lenguaje actual, de Primera de Reyes 16:29. Quiero que lo leamos, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versos 16-34. Primera de Reyes 16, 29 al 34. Estamos aquí, iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 16, 29 al 34. Quiero que lo leas allí en pantalla, porque esta es la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra: Acab era un rey de Israel. Él comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 38 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria, la que fuese capital de Israel cuando se dividieron entre norte y sur. Y su reinado duró 22 años. Acab desobedeció a Dios y cometió más pecados que todos los reyes anteriores a él. Se comportó peor que Jeroboam. Era familiar directo del rey David, pues se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y terminó adorando a Baal, un dios pagano. Verso 32 dice: y construyó en Samaria un templo y un altar para ese dios llamado Baal. También hizo una imagen a la diosa Astarte, con lo que hizo enojar a Dios de Israel mucho más que todos los reyes anteriores. Verso 34 dice: durante su reinado Acab, un hombre de la ciudad de Betel que se llamaba Hiel, construyó la ciudad de Jericó. Había una parte en la Biblia que dice: maldito el que volviese a construir Jericó. Y este hombre volvió y la construyó. Y cuando comenzó a construirla, murió su hijo llamado Abiram. Su hijo menor llamado Segub murió cuando puso los portones de la ciudad. Esto sucedió porque Dios había dicho por medio de Josué, el gran caudillo Josué, había dicho que morirían los hijos del hombre que reconstruyeran Jericó. Amén. Estamos viendo claramente aquí algo, y quiero explicarles lo que le acabo de leer. En algún momento de todos los reyes de Israel se levantó un hombre llamado Acab. Acab, entre muchas definiciones, una de ellas significa hermano del padre o el tío. Ya conmigo, hermano del padre, pero no es el padre. O el tío, no es el hombre de casa, es un pariente cercano. Acab es un modelo de gobierno que siempre transita lejos de Dios. Acab es un modelo de gobierno que es pariente de la Biblia, pero no es el padre en la Biblia. ¿Me hago entender? Cuando nosotros gobernamos nuestra vida, y cuando hablo de gobierno no solo hablo a niveles de esfera de gobierno civil, sino gobernamos iglesia como pastores, gobernamos iglesia como padres de familia, madres, como empresarios. Tú tienes siempre algo que gobernar, pero tú te conviertes en pariente lejano cuando no estás bajo la palabra de Dios.
¿Me entiendes esto? Entonces, la palabra Acab, el nombre Acab traduce el que es ajeno a las cosas de Dios, el que no es pariente cercano, el que no tiene autoridad para hablar de la palabra. Y dice que él se casó con una mujer llamada Jezabel. Esta Jezabel es de origen hebreo, este nombre, y significa castidad o no cohabitada, no casada, en el sentido de ser rebelde a su marido. Ella, Jezabel, era sidonia, de los descendientes de Sidón, hijo de Canaán, quien Noé maldijo por la desnudez después del diluvio, es decir, los descendientes de Can. Y Sidón traduce pescando o cazando. Diga conmigo, pescando o cazando. Es un espíritu cazador de propósitos divinos para detenerlos y destruirlos. Este hombre se casó con una mujer llamada Jezabel, sidonia. Era prohibido para los israelitas casarse con una extranjera en el Antiguo Testamento. Era prohibido porque Dios había dicho que esa sería su nación santa, apartada para él. Razón por la cual Dios le dijo a los judíos o a los israelitas: se casarán entre ustedes mismos como pueblo, porque son un solo linaje. Pero este rey llamado Acab se casó con una mujer extranjera llamada Jezabel. Y Jezabel, más que una mujer, es un espíritu, es un sistema que opera en los sistemas de poder. Digan conmigo, sistemas de poder. Jezabel es aquella persona que traduce, mira lo que traduce Jezabel, que es no cohabitada, es decir, en el sentido de ser rebelde. La palabra Jezabel también quiere decir, perdón, que aquí lo tenía, en el sentido de ser rebelde, no cohabitada. Quiere decir que aparta los que tienen un propósito, porque Acab era judío y Acab reinaba sobre Israel. Pero ¿qué terminó haciendo este espíritu llamado Jezabel, tipificado en una mujer en este caso? Lo que hizo fue apartar la nación. Mira esto tan tremendo. Apartó a su esposo a su esposo Acab, que era el rey de Israel, pero con él se apartó toda la nación de la palabra del Señor. Por eso cuando hablamos de la palabra Acab, es que no es el padre, sino es el tío, es un pariente segundo. Entonces, cuando comienzan a operar este tipo de espíritus en una nación, van apartando sistemáticamente una generación de la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Esto quiere decir que en estos tiempos se está operando un espíritu jezabélico que está adoctrinando especialmente juventudes, la niñez, a través de cuestiones sistemáticas. Están sacando las nuevas generaciones de los propósitos eternos de Dios. Hoy un niño, a través de una caricatura, puede ver muchos modelos de familia. No sé si usted lo ha visto. ¿Tú alguna vez viste Barney, el dinosaurio Barney? ¿No? Bueno, me hizo sentir viejito. Barney es un dinosaurio que canta como un tarado y le dice a los niños: hay diferentes modelos de familia. Entonces un niño de 3 años dice: diferentes modelos de familia. Ahí donde comenzó sistemáticamente el espíritu jezabélico a infiltrar en la mente de nuestros niños que no solo el matrimonio era entre un hombre y una mujer, sino 2 mujeres, 2 hombres, un hombre, un árbol, un hombre, un perro, y así sucesivamente. Diversidad. Pero esto no se hizo diciéndole a los niños: ¿sabes que usted tiene que casarse con otro niño? No. Tomaron los medios de hecho, como caricaturas, canales de televisión, series, que son cualquier cantidad, Disney, Fox, Cartoon Network, todos estos canales que son especiales para los niños, y sistemáticamente fueron dañando la mente de nuestros niños. Cuando el niño cumple 16 años, se creó en una estructura donde le dijeron que todo lo que era pecado era legal. Vamos aquí. Entonces, eso es lo que se llama adoctrinamiento. Adoctrinan los niños, es decir, le inyectan un modelo de pensamiento sistemáticamente. Ojo con esta palabra sistemática, es una manera de hablar una mentira para llegar a un fin. Estamos aquí, iglesia. Y hoy, ¿qué vemos? ¿Por qué vemos una multitud de jóvenes rompiéndose el cuero? No sabemos por quién, pero por algo que créame que no es ni la corrupción del país, ni es por
los salarios de un congresista. Eso fue lo que le dijeron, proteste por eso. Pero ellos son en la escalera que van a llevar perversos o más perversos al poder. ¿Alguien dice amén? Ese es el sistema operativo de Jezabel. Jezabel va dañando las generaciones y va apartando a las generaciones de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ella era sidonia, era de Sidón, y estos son descendientes de Can. ¿Quién era Can? Can fue aquel hijo de Noé que aparentemente abusó de Noé, y Noé maldijo. ¿Recuerda cuando bajaron del arca? Y Noé se embriagó. Su hijo, al parecer, abusó de su padre en su desnudez, y cuando Noé se enteró de la noticia, dice: maldito Canaán, o maldito Can. Canaán quiere decir la descendencia de Can, y así se llamaba el hijo de Noé, y dijo que su descendencia sería maldita. ¿Estamos aquí? Años más tarde, este hombre llamado Can se multiplicó, tuvo hijos e hijas, muchos hijos, y ellos formaron una nación que conocemos en la Biblia como Canaán. Vamos aquí. ¿Quién era Canaán? ¿Quién me recuerda quién era Canaán? ¿Te lo recuerdan quién era Canaán? Hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga. Bueno, en este video tutorial nos visitó el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan quién era Canaán? ¿Qué era Canaán? La tierra prometida, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan? Vamos a recordar la Biblia. Cuando Israel estaba en tierra de Egipto, Dios le dice: los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál era esa tierra? La tierra de los de Canaán. ¿Recuerdan? Y Canaán era para el pueblo de Dios, pero estaba gobernada por gente ilegal. Escúchame esto. Cuando tú estás en la legalidad de Dios, cuando tú gobiernas tu vida, tus negocios, tu familia, si gobiernas una nación, pastoreas una iglesia, tienes alguna visión del reino de los cielos sobre la tierra, visión educativa, visión cultural, en fin, cuando tú la gobiernas con base a la palabra de Dios, tú para el cielo eres legal. ¿Entendieron lo que les dije? Ya conmigo: yo para el cielo soy legal. Dígalo de nuevo: yo para el cielo soy legal. Cuando yo gobierno con la palabra, cuando yo gobierno mi vida con la palabra, yo soy legal. Pero cuando yo tomo esta Biblia y la guardo y digo: ya no más Biblia en una sociedad, no más Biblia en esta casa, no más Biblia en esta iglesia, yo me vuelvo ilegal. Entonces, cuando Dios le dice a los hebreos: los voy a sacar de la tierra de Egipto, porque número uno, es ilegal que ustedes sean esclavos en Egipto, y número dos, a la tierra que los voy a llevar está gobernada por gente ilegal. Los cananeos eran aquellos que Noé había maldecido, y años más tarde se convirtieron en una nación, pero una nación que fluye leche y miel. Es decir, era poderosamente rica, era poderosamente millonaria, pero estaba gobernada por gente ilegal. ¿Me entiendes lo que te estoy hablando? ¿Cuál es la función profética dentro del pueblo? Recuperar lo que alguien ilegalmente está gobernando por mí. Uy, esto me gustó. Diga conmigo: la unción profética. Vamos, dilo con voz de profeta. La unción profética es despertar el espíritu, despertar a un pueblo, despertar a una generación, para que tomen posesión una tierra legal que está gobernada por gente ilegal. Esto tiene que pasar con nuestras naciones, Yusmelis. Nuestras naciones la están gobernando gente ilegal, gente fuera de qué, del propósito de Dios, gente que está por fuera de los principios de Dios. Eso es Jezabel, un sistema espiritual satánico que va alejando las generaciones de depender de Dios. Tremendo, ¿verdad? Aquí la iglesia. Ahora, ¿qué efectos tiene este espíritu jezabélico cuando se logra infiltrar en una generación? Número uno, idolatría. Introduce espíritus que logran desplazar la presencia de Dios en un lugar. Número dos, este espíritu jezabélico genera un espíritu de distracción.
Amén. El propósito de este espíritu es desviar la atención de los hijos de Dios al llamado y al propósito original de Dios para su vida. Y esa distracción genera, número 3, este espíritu cuando logra distraer a una generación, lo lleva a la frialdad y a la indiferencia de los asuntos que tienen que ver con el reino de los cielos. Eso es lo que está pasando hoy en nuestra generación. Hoy en día se habla de que Cristo es la solución, la esperanza. Nadie te va a parar antena para eso. Nadie te va a decir, oh sí, Jesucristo, metamos a Jesucristo en las marchas. No, nadie te va a decir eso. ¿Por qué? Porque ellos están distraídos con otras cosas. Y si tú le preguntas a los chicos de la protesta, ¿por qué protestan? Por la corrupción, por un país libre. ¿Libre de qué? No sé, pero libre. ¿Y por qué protestan? Por la pensión de mi mamá. ¿Y qué es una pensión? No sé, pero yo escuché que la pensión de mi mamá. No tienen ni idea. No saben qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Son sistemas distractores. El diablo nunca se te va a presentar con cacho y tenedor y con la cola roja. No, el diablo no se te va a aparecer allá con ese diablo rojo. El diablo siempre se te va a presentar como oportunidad, como comentario, como buena amistad, como el amigo que te invita a la casa y lo que terminan es hablando pestes de todo el mundo. Estamos aquí con el negocio incorrecto, con la relación incorrecta, con la persona que no te va a acercar a Dios, sino que te va a alejar de Él. El diablo, el sistema jezabélico se metió en nuestros colegios y le dijeron a nuestros jóvenes que la religión no era necesaria. El sistema jezabélico se infiltró en la política y dijeron Dios no es necesario en una constitución. Ahora lo que tienen como objetivo es cambiar la constitución del país. ¿Sabes qué pasaría si cambiaran la constitución de nuestro país? Muy seguramente sacarían el artículo 19 que dice que es libertad de cultos. Es decir, caeríamos en peligro de no podernos reunir como iglesia. El diablo sí sabe para dónde va, pero nosotros a veces no sabemos. No, pastor, mejor cállese, no diga nada porque de pronto incomoda a la gente. No. Mientras el diablo habla, yo tengo que profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este espíritu logra la frialdad y la indiferencia de los asuntos del reino de los cielos. Número 4, produce ceguera espiritual. Digan conmigo, ceguera. Una de las cosas proféticas que hay para esos tiempos, dicho en San Mateo 24, por las mismas palabras de Jesús, era que el mundo se iba a enceguecer, que habría ceguera, que habría oscuridad. Y Jesús dice, el que está en tinieblas no puede ver. Y yo creo que a ti te incomoda ver esto. Uno dice, pero ¿qué les pasa a todas estas personas? ¿Por qué se entenebrecieron, parecieran ciegos detrás de un líder político, detrás de una ilusión que no existe? No existe. De un mundo ideal que nunca van a encontrar, de un mundo todo gratis, de un mundo de solo placer, de solo banalidad. No lo van a encontrar, pero están tan enceguecidos que aún dan su vida por una causa que no es cierta. Estamos aquí, iglesia. Estamos aquí. Ya conmigo, las sociedades libres y justas se dan cuando yo aplique la palabra de Dios, cuando yo gobierne con base a la palabra. Entonces, ¿qué produce esto? Ceguera espiritual. La vida del creyente con este espíritu se estanca, se enfría. Se estanca la visión, se estanca la misión de los hijos de Dios cuando este espíritu logra permear. Es un desviador de propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Logra desviar a los hijos de Dios. ¿Qué se mueve alrededor del espíritu jezabélico? Es un modelo de sociedad antidios y antibiblia. Se asimila al actual pensamiento progresista que se está levantando, o de un nuevo liberalismo. Es un sistema de pensamiento que quiere sacar a Dios de todas las esferas del poder y transmitirlo a sus ciudadanos. Estamos aquí. Deteniendo el culto a Dios, es un espíritu que pervierte, que daña, que deteriora, que corrompe, que trae ceguera sobre nuestra sociedad. Acá conmigo encontramos las llaves. El espíritu jezabélico es el que está ahora operando.
Un espíritu que antes de sacar a cientos de personas a dañar y a destruir y a empobrecer un país, primero se metió en la mente. Yo me pregunto, amada iglesia, ¿en qué momento, Diana, nosotros perdimos a estos jóvenes? ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos desconectamos como iglesia con la sociedad? ¿Qué momento? ¿En qué momento un corrompido político nos gobierna y hace lo que le venga en gana con el erario público? ¿En qué momento una persona de la Corte Suprema de Justicia nos dicta que puede haber un matrimonio homosexual? ¿Dónde estábamos los cristianos cuando eso pasaba? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos cuando un depravado político dice va a legalizar la pedofilia? Lo están legalizando en el mundo. Lo están legalizando. ¿Dónde estábamos nosotros cuando el mundo le hablaba al oído a los jóvenes y le decía: destruye una ciudad por mí, mata por mí? ¿Dónde estábamos nosotros como iglesia? Pastor, estamos en culto, sí, pero estamos recibiendo información, pero nunca siendo la voz profética en una generación. Por eso a partir de ahora me rehúso a que la iglesia no pueda expresarse. Y cuando nosotros hagamos una reunión en el parque, tenés que ir, porque Dios tiene que hacerse visible en la sociedad. No, pastor, no. A mí me dijeron hace poquito: uy, qué valientes los pastores que fueron a la Plaza Bolívar, porque venían los indígenas. ¿Sabía que cuando nosotros estábamos allí orando, cerca de 30 ministerios, comenzaron a llegar los indígenas con toda su chamanería y hacernos brujería alrededor? Pero nosotros comenzamos a orar y la gente caía por el poder del Espíritu Santo. Una batalla espiritual tremenda. Nosotros dijimos: llegaron los chamanes, vámonos, evitemos los problemas, porque la iglesia no tiene que meterse en problemas. ¿Sabe que cuando usted es cristiano, usted se va a meter en más de un problema? Porque te van a odiar porque sí, o te van a odiar porque no, pero que te odian, te odian. Jesús dijo: por mi causa los van a perseguir. Dígale al que está a su lado: por mi causa los van a perseguir. Coloquen sus redes sociales: no estoy de acuerdo con esto porque no es correcto que te van a caer encima, van a decir: usted le gusta el crimen, usted le gusta la sangre y dice que es cristiano. Así opera el diablo. El diablo es un cochino mentiroso, padre de mentira. Está conmigo, padre pero de mentira. Sabes, creo que no alcanzo a desarrollar todo el tema, pero lo que te quiero decir con esto que te estoy hablando: espíritu jezabélico, ¿a través de quién? De un hombre que era llamado por Dios para gobernar su pueblo, pero se dejó corromper. ¿Sabe que en este momento, en el nombre, yo quiero que usted se levante su mano derecha, porque quiero profetizar como profeta de Dios algo sobre tu vida? Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que su mente, su corazón, su vida espiritual, sus principios en Dios van a ser inquebrantables. Usted tiene que convertirse en una persona incorruptible, porque usted es incorruptible por Cristo Jesús. Yo profetizo sobre su vida que usted no va a simpatizar con ninguna ideología satánica del mundo solo por quedarle bien al mundo. Ahora quiero que usted levante una voz profética y diga conmigo: no me va a importar simpatizarle al mundo. Vamos, dígalo. Desde que yo le caiga bien a Dios, desde que yo cumpla su palabra, desde que Él se agrade de mí, vamos, dígalo, y desde que yo esté haciendo su voluntad, el mundo pagará de contado, pero yo a Él le voy a obedecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Ahora déjeme terminar con esto, porque ya no alcanzo a desarrollar todo el tema. ¿Cuándo viene la voz profética a una generación? Número uno, tome nota: la voz profética en una generación se levanta para llamar la atención del pueblo de Dios. ¿Para qué? Ya conmigo: llamar la atención del pueblo de Dios. Número dos, para enderezar el camino del pueblo de Dios. Y número tres, para deshacer el sistema de pensamiento anti Dios y anti Biblia. Wow. Usted y yo somos los antimotines espirituales, y ante tanta piedra del mundo hacia nosotros tenemos un ¿qué? Y tenemos un
y tenemos la coraza, y tenemos las botas, y tenemos que es la palabra. Diga conmigo, los ejércitos son bíblicos. Por eso deja estar hablando mal de la policía. Ellos salen a defender por constitucionalidad la causa de los ciudadanos. ¿Quiere que le diga algo? No tengo ni idea a qué huele un gas lacrimógeno. No tengo ni idea en mi vida, porque nunca un policía ha disparado contra mí o contra mi familia un gas de eso. No ha habido necesidad. Me pregunto por qué a otros los rocian con ese gas y a nosotros no. Pero estamos en el mismo país, en la misma ciudad, la misma violencia. ¿Y por qué yo no tengo ni idea a qué huele esa cosa? No tengo la más mínima idea. Y salgo todos los días, voy todos los días, trabajo, estudié, todo lo que tú quieras. Pero no sé qué es eso, porque nunca provoqué las autoridades para que me atacaran. Un claro ejemplo de que que cuando atacan, estamos cerca de personas en la Plaza de Bolívar orando, y no estamos orando, Señor, no, estamos haciendo bulla. Estamos proféticamente hablando, declarando el cielo. La gente se movía, la gente hacía alrededor de la casa de gobierno y oramos. Y pasaban los escuadrones de la policía antimotines aquí en Bogotá, Colombia. ¿Y tú crees que algo hicieron contra nosotros? Y éramos cientos. Si verdad fuera que nos quisieran reprimir, nos hubieran reprimido. Pero pasaban y pasaban y digo, ¿por qué a nosotros no nos atacaron? ¿Cuál es la diferencia entre una multitud de personas que la atacan y las que no? Porque los que estamos ahí podemos ser multitud, pero estamos trayendo bien a la sociedad. Entonces, ¿por qué atacan a otros? Entiéndelo, padre de familia. Díselo a tu hijo, díselo a tu generación. Y me estremeció y toco madera y ruego al Señor que me ayude. Pero salía una gráfica donde salía un muchacho lanzando piedras y dice: si su hijo está en esto, usted fracasó como padre. Pareció bastante duro, pero creo que hay muchas cosas que pueden ser a causa de nuestro fracaso como padres, porque usted y yo tenemos que hablar la verdad en nuestra casa. Usted y yo no podemos callar a la palabra. Usted no tiene miedo, debe tener miedo de hablarle y de prohibirle ciertas cosas a sus hijos, a sus hijas. No tiene por qué hacerlo. Usted debe tener una autoridad. ¿Por qué? Porque el espíritu jezabélico se infiltra así. Si usted no es el que le habla a sus hijos de principios, los amigos de sus hijos les hablarán perversión y harán caso. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el espíritu profético. Colóquese en pie, iglesia, por favor. Diga conmigo, el espíritu profético se levanta para llamar la atención de su pueblo, para enderezar los caminos de su pueblo. Y número 3, para deshacer los sistemas de pensamiento de su pueblo anti Dios y anti Biblia. Usted tiene autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. No, vamos, dígalo como creyéndolo. Tengo autoridad. Y sabe que tenemos un trabajo muy grande. Y esta palabra yo tengo que darla a todos mis equipos de trabajo en la iglesia. Tenemos un trabajo muy grande, porque el mundo nos va ganando en adoctrinamiento. ¿Cuánta gente debería estar acá? Pero por la lluvia no vinieron. Esos muchachos los entrenaron tan bien que ni la lluvia, ni los bombazos, ni el riesgo de muerte los impide salir. Sopeso que los metan a la cárcel, sopeso a una bala perdida, sopeso a un proyectil que les puede hacer daño. No les importa. Están peleando por una causa. ¿Qué causa? No sé qué causa, pero por algo están peleando. Y dan la vida por eso. ¿Por qué? Porque ellos atacaron su mente. Ellos los hicieron radicales. El radical mata por su causa. Pero nosotros en adelante tenemos que ser, perdón, el radical no, el fanático. Son fanáticos. ¿Tú qué crees, mi reina, que
En los Estados Unidos llega un joven de 16 años, toma un arma y comienza a disparar contra el profesor y contra los alumnos porque perdió el año. Fanático, enloqueció. ¿Sabías eso? Pues eso pasa, mi reina. El mundo está loco. Y entonces nosotros vamos a predicar a Jesucristo dentro de las escuelas. Dicen, no, eso está prohibido. Usted tiene que levantar una voz profética. Ya conmigo, tengo que levantar una voz profética. La voz profética no tiene miedo. Dios mío, ¿y sabes? La voz profética es aquella que a veces tiene que tomar decisiones dolorosas. La voz profética es aquella que cuando está hablando con autoridad por dentro se está haciendo pedazos. La voz profética es aquella que cuando tú dices tengo el gozo del Señor y es mi fortaleza, pero por dentro dices pero esto es muy fuerte. Voz profética muchas veces cuando tú hablas y pareciera que tú dices estoy haciendo lo bueno, lo malo, Señor, esto es correcto, y Dios te guarda silencio. Pero por eso Dios está formando una generación que sea capaz de hablar en el nombre del Señor sin titubear. Diga conmigo, todo lo que me cause maldición en la vida lo voy a sacar, así me duela. Pero pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque yo he perdido gente, familias, amigos. Un día llegó una persona muy adinerada a la iglesia. Dijo, en pocas palabras me dijo, yo puedo darte todos los diezmos que quieras, yo puedo darte todo lo que tú necesitas como iglesia, pero me gusta que predicaras de esto. La tentación era todo el dinero que querrás de este empresario y acomodar la palabra como él y su familia la quieren escuchar y obedecerle al Señor. Ya usted sacará conclusiones. Créame que uno como pastor es muy tentado en esto. La gente te puede decir, si me echas a mí de la iglesia, me voy con todos mis diezmos. Yo tengo que tomar decisiones a veces como esas. Señor, yo tengo que obedecerte a ti por encima de todas las cosas. Una voz profética es aquel que no se deja intimidar por el mundo. No estoy hablando de una iglesia perfecta, sino una iglesia que se somete a la divina voluntad del Padre, le obedece, le cumple y no le tiene miedo a la asignación, al llamado. Cierra sus ojos y diga conmigo, Señor, sé que me has llamado. Dígalo conmigo, sé que me has llamado para llamar la atención a una generación, para enderezar los caminos de una generación y para hacer sistemas de maldad en mi sociedad. Dame un segundo. Diana, ¿tú de qué frente ministerial eres? ¿Qué frente ministerial eres tú? ¿A cuáles frentes ministeriales? Fuerte. Alabanza, adoración y jóvenes. ¿Tú qué crees que tenemos que hacer con los jóvenes? Yo les digo algo, iglesia. Aquí es donde comienza lo bueno para nosotros. Cuando más terrible esté, cuando más tinieblas haya en una sociedad, aquí es donde más bueno se pone todo. Aquí es donde Dios te dice, te das cuenta que Jesús dijo alguna vez que la mies es mucho, pero los obreros pocos. Aquí es donde dice, un valiente tendrá que asignársele muchos. No se te haga raro que nosotros, Dios nos asigne miles de almas en nuestra iglesia, porque estamos dispuestos a rescatar esta generación. Ya conmigo, estoy dispuesto a rescatar esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo te doy gracias porque he predicado esta palabra conforme al modelo que tú has querido que lo haga. Señor, te presento este pueblo hoy presente. Te presento este pueblo hoy aquí, que se presenta delante de ti. Yo sé, Señor, que esta iglesia es una iglesia con rasgos y características de una iglesia de hablar,
de una iglesia de profetizar, de una iglesia que está empoderando una generación para el rescate. Hoy, Señor, estos 3 decretos que están escritos en esta predicación, sé que vas a levantar familias, hombres, mujeres, jóvenes, aún niños. Vas a levantarlos en esta noche y en esta temporada gloriosa para llamar la atención del pueblo, para que sean ministros de una sola cara, libres de toda impureza delante de ti, libres de toda hipocresía, de todo miedo, de todo doblez. Padre, sé que Ministerio Mía es una iglesia que se está levantando no para agradar a un sistema, porque nunca lo vamos a lograr, agradar a un sistema satánico y diabólico. Esta es una iglesia que se levanta hoy para agradarte a ti, y entonces tú nos darás el poder para transformar esta sociedad. Señor, venimos en tu nombre. Dígalo conmigo, iglesia, venimos en tu nombre. Dígalo bien fuerte: no vengo a hablar en mi propia cuenta, sino en tu nombre, Señor. Y cada vez que yo hable, vamos, yo quiero que tú lo digas, cada vez que yo hable a la circunstancia, a la crisis, a una sociedad, a las dificultades, a los espíritus que se levantan para incomodar mi vida espiritual, para incomodar mi llamado, para incomodar mi asignación, para incomodar mi misión y mi visión en ti. Sé que tú me vas a dar poder para hacerlo pedazos. Diga conmigo, iglesia mía, me levanto ahora con voz profética, no con voz de religión. Me levanto con una voz profética, dígalo, para hablar, para destruir y para hacer pedazos toda acechanza del diablo. Ahora mismo tengo autoridad, ahora mismo tengo poder, ahora mismo tengo unción, ahora mismo tengo revelación. Diga conmigo, ahora mismo tengo estrategia para llegarle a una generación que se pierde, para llegarle a una juventud que está cegada, para llegar a los perdidos, para llegar a los violentos, y por el poder de tu palabra cambiarlos, transformarlos y llevarlos a la salvación eterna que solo es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levante sus manos bien, apláudale al Señor bien fuerte en esta noche. Levante sus manos y quiero que adoremos. Aleluya. Porque tú eres el pueblo de Dios, iglesia, y para este tiempo has llegado. Aleluya, vamos con sus palmas. Y adora. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar. Llamados para anunciar. Oh, aleluya. Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz. que nos llamó a su luz. Vamos, iglesia mía, adore. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio. Y su espíritu dio. Para darnos poder. Ser testigo de Él. Y ser testigos de Él. Oh, Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles su esperanza, nuevas de salvación. y su amor nos impulsa. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Usted de su casa, acompáñenos allí en adoración. Dígalo. Llamados para anunciar Las virtudes de aquel las
de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio. Vamos, reciban del Espíritu Santo, dígalo. Para darnos poder Y ser testigos de Él. y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo. Vamos, iglesia mía, lo podrán decir. De su amor y verdad. Oh Señor, esta es la generación que se levanta. Somos el pueblo de Y Dios. dice, oh, Somos un pueblo especial. vamos, iglesia mía, dilo. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder. Vamos, iglesia mía, no deje de aplaudir. Y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación para Colombia, de salvación. para la América Latina. Levántate, iglesia mía, en una voz profética. No nos podemos callar, Anunciaremos, anunciaremos al mundo oh, aleluya, de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza. vamos, iglesia, esta noche es contigo, con una iglesia que se levanta y profetiza y dice, No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. De su amor. aleluya. Vamos, levanta el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Váyase empoderado esta noche. Váyase para su casa, se toma una buena taza de café. Y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Tráiganme un invitado. Cada uno de ustedes, no me llegan solos aquí, o los devuelvo a bolillo. Me viene con un invitado. Te espero a las 10 de la mañana el próximo domingo en algo súper poderoso que se llama Domingo de Cielos Abiertos. Y además dejamos abierto que a las 2 de la tarde salimos del culto. No nos vamos a ver Premier Caracol, no. Vamos a orar 2 de la tarde, Plaza de Bolívar. Muchos ministerios, no es la iglesia una, iglesia otra, es varias iglesias, es la iglesia de Cristo, que vamos a estar orando allí en la Plaza de Bolívar. Dios les bendiga, les despedimos, gracias por vuestra atención. 2 de la tarde, iglesia. Si usted quiere ir a la Plaza de Bolívar, salimos de aquí para allá. Decía mi abuelo, oye. Somos el pueblo de Dios.
llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo.